Dios les bendiga. Esta que les habla es la pastora Priscila Torres, que está pastoreando en el sector Emajaguas, en Maunabo. Hoy estaremos con el tema de la obediencia que se transforma en bendiciones. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia que se ha manifestado en darnos provisión para este día y la oportunidad de poder dar tu palabra a nuestros amigos y hermanos de la congregación que tú, Señor, has permitido que se puedan conectar a esta transmisión. Tú eres poderoso, Señor, para guardarnos ante cualquier peligro que podamos ver como amenaza, porque tú acampas, Señor, con tu ángel alrededor nuestro. Bendice a cada vida que está, Señor, escuchando esta voz, y que tu palabra nos sea a todo edificación para nuestra alma. Creemos a tus promesas y creemos también que tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento está en ti confiando. Gracias, Padre Celestial. Gracias por contestar cada petición que a ti hacemos, Señor, porque tú eres un Dios real, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia y en amor. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hoy estaremos tratando el tema la obediencia que se transforma en bendición. El texto bíblico base será: porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina de la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Esto se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Cuando uno va a este capítulo 17 de Primera de Reyes, se nos introduce una persona muy especial que vamos a ir conociendo a medida que damos lectura al mismo. Es el profeta Elías Tisbita, quien había venido a vivir a Galaad. Este profeta predijo al rey Acab que habría una sequía. Él le dijo este mensaje: vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Eso lo puedes ver cuando lees el primer versículo de este capítulo 17. Luego de Elías dar su mensaje al Señor, el Señor le dice: apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán, y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten. Hay dos detalles extraordinarios sobre el cuidado de Dios hacia el profeta. Lo vemos primero cuando evaluamos que escoge como escondite seguro una cueva en el desierto. Este es un lugar donde Acab, el rey enemigo, no podría encontrarlo. Sin embargo, esto es un desierto, y el desierto es un lugar seguro, pero también presenta retos como dónde obtendría
alimento y agua en un lugar desértico Elías? ¿O quién o qué le podría ayudar en relación a la provisión de alimentación? Aquí se comienza a presentar el escenario de lo que significa obedecer el mandato de Dios en tiempos difíciles. Mire que el versículo dice: y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Aquí hay un segundo factor importante a considerar: es la forma en que el profeta sería alimentado. Unos cuervos le traerían de comer a un hombre que estaría escondido en una cueva. Elías debía tener paciencia de permanecer en espera de la llegada de estas aves. Aquí las escrituras nos enseñan que todos los seres creados por Dios reconocen el mandato de Dios y le obedecen. Aleluya. La palabra nos dice que Elías se fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues habitó junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Nos dice el versículo 6 que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y también bebía del arroyo. Había mucha puntualidad en estas aves. Tal vez parecían aviones que llegaban a la cueva y siempre a la misma hora. También podemos notar que la dieta alimentaria para el profeta siempre era la misma, no había otro menú. Esta es la enseñanza para nosotros, que ahora estamos en un aislamiento social a causa de la crisis que hay de salud, que tenemos que estar en un mismo lugar para protegernos. Los días fueron pasando para Elías y el bienestar del profeta fue cambiando. Los versículos 7 al 10 nos dicen: pero sucedió que después de algunos días se secó el arroyo porque no había llovido en la tierra. Entonces la palabra del Señor vino a Elías diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y habita allí. He aquí, yo he designado allí a una mujer viuda para que te sustente. Dios ahora lo manda a trasladarse de lugar a Sarepta, que está muy cerca de Sidón y Tiro. ¿Se habrá equivocado Dios en darle estas instrucciones a su profeta? La región geográfica a donde es enviado era gobernada por el padre de Jezabel, que era la esposa del rey Acab, que también era una archienemiga del profeta. ¿Por qué? Porque esta reina tenía bajo su protección más de 400 profetas de Baal, quienes con sus prácticas idolátricas inducían al pueblo de Dios a pecar contra Dios en relación a practicar la idolatría. Ahora Dios le dice al profeta que será alimentado por una viuda. Este es otro elemento que tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque demuestra que Elías obedecía a Dios en todo. Recordemos que para ese tiempo la viudez era sinónimo de pobreza. Las viudas solían ser bien pobres. Yo no sé si por la mente del profeta pasaron pensamientos de dudas acerca de por qué Dios le había mandado a vivir en la zona de peligro y también
en la casa de una mujer muy pobre. Tal vez algunos de nosotros se hubiesen preguntado si el plan de Dios era bueno, o le hubiesen dicho a Dios: oye, no hay otra clase de plan donde la persona con quien voy a vivir cuente con una buena situación económica. Pero el Señor, en su eterna sabiduría, decidió que el lugar más propicio para estar Elías era en la casa de una viuda pobre. Elías le sería a esta el instrumento de bendición y no una carga. El profeta no se negó, sino que obedeció y salió de su escondite, y nos dice la palabra que se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Eso lo encuentras en el versículo 10. Entonces Elías se dirigió a esta y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que beba. Yo pienso que la señora, tal vez por amabilidad y en cumplimiento de las normas de cortesía para los viajeros en aquellos tiempos, salió a buscar el agua que se le pedía. También quiero creer que esta mujer era muy especial, de un carácter afable. ¿Alguna vez has pensado si esta mujer hubiese sido de mal carácter? Donde ante la solicitud que le hacía el profeta, la respuesta de esta hubiese sido: ¿y usted lo conoce a alguien aquí? Si quiere agua, vaya a buscársela usted mismo. Sin embargo, tenemos que la viuda salió en busca del agua que le estaba pidiendo un desconocido, y cuando iba ya para dirigirse a su casa, el profeta también le pide que le traiga un poco de pan. No sabemos si Elías sabía que la mujer no tenía que ofrecerle, ni tampoco conocemos cómo la mujer pudo soportar el pedido que se le hacía con paciencia. Desconocemos si el profeta se dio a conocer inmediatamente por su nombre o por su vestimenta. La mujer distinguió que este hombre era un profeta. Si nos tocara estar en el lugar de Elías, probablemente pensaríamos: pero ¿dónde esta mujer va a poder mantenerme a mí si no tiene suficiente para ella y su hijo? Muchas veces lo poco que tenemos condiciona nuestra conducta frente a las necesidades de nuestro prójimo. La Biblia nos dice solo que la mujer le respondió al profeta, tal vez, creo yo, con algún tipo de acento, porque ella le dice: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Esta fue la respuesta directa que la mujer dio a la petición del profeta en relación al pan. No tenía ella pan para compartir con él, solo le podía dar un poco de agua. Tenemos que la situación expuesta por la viuda era bien deprimente. Sus esperanzas de recibir alguna ayuda ya se habían terminado.
Esta sentía que se aproximaba nuevamente a su casa la muerte para acabar con su familia. Ya no tenía más recursos para subsistir. Hasta había llegado al final del camino. No cree ni espera que alguien le proporcione provisiones en calidad de préstamo, ni siquiera por piedad. Esta tenía entonces que resignarse a morir de hambre. Resulta llamativo que estando esta mujer en unas circunstancias tan difíciles, ella no se quejó en relación a Dios, sino que ella le expuso claramente al profeta cuál era su situación, lo cual sugiere que la actitud presentada por esta mujer era porque ella tenía algún nivel de temor reverencial hacia Dios. Ante esto, el profeta Elías no responde a lo que la mujer expone, sino que le dice que ella vaya y haga como él le está pidiendo. Pero antes de darle las instrucciones, usted note que él empieza diciéndole estas palabras: no temas, no tengas temor. Estas mismas palabras van a ser, si nosotros nos trasladamos a los evangelios en el Nuevo Testamento, estas mismas palabras Jesús solía utilizarlas en muchas ocasiones durante su ministerio aquí en la tierra. Él les dijo muchas veces a sus discípulos: no tengan miedo. Hoy a mí me parece que el Señor nos los está volviendo a repetir. Nos está diciendo: no tengan miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto usted lo puede encontrar en Juan 14:27. Las instrucciones que le dio Elías era: ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Miren que la petición de Elías era sencillamente una torta pequeña, pero pedía que se le diese el primer lugar. ¿Qué nos lleva esto a pensar en las palabras de Jesús, que dijo: más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas? Esto lo puedes encontrar en Mateo 6:33. Tenemos que también después de las palabras, Elías le dijo a la mujer una promesa: porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina de la tinaja, ni se agotará el aceite de la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Esto significaba darle la primera parte, el primer lugar a lo que la mujer preparase en su casa al profeta, que en realidad era como darle el primado al Señor de los cielos, aunque esto para esta mujer representaba dar todo lo que tenía. Notemos que Elías le está garantizando provisión del Dios de Israel a una mujer que vivía fuera del territorio de Israel. Esta mujer era una gentil. Aquí podemos comprobar cómo es el amor de Dios, el cual se extiende a todo aquel que esté dispuesto a obedecerle. Puede ser probable
que la viuda hubiese oído hablar del Dios de Israel. Pero me imagino la escena donde se nos dice que ella fue e hizo conforme a las palabras de Elías, pues comieron Elías, ella y su familia por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni faltó el aceite de la botella, conforme a la palabra que Dios le había dicho a esta mujer por medio del profeta Elías. Puede ser también que aparte de su hijo, otros familiares cercanos de esta mujer se beneficiaron de la bendición que empezó a pasar en el hogar de esta pobre mujer. Yo me imagino que cuando ellos se enteraron de que en la casa de la viuda había comida, ellos empezaron a visitarla con mucha frecuencia. Para concluir, vemos cómo es que suceden las cosas en la vida del creyente que es obediente al Señor. No solamente éste atrae bendiciones para él mismo, sino que las bendiciones son sobreabundantes, de modo que puede compartir con otros, con las personas que están a su alrededor, porque yo imagino que cuando ella estaba haciendo las tortitas, el olor probablemente salía hacia el vecindario. Por lo tanto, los que la rodeaban decían, hay comida en casa de la viuda. Y que ella, al estar sacando harina y usando el aceite para preparar las tortas, podían estar pasando los días y la semana, y la cantidad de estos suministros no escaseaba, sino que se mantenían en su nivel. Y todo esto fue gracias a que esta mujer se atrevió a confiar en la palabra que el profeta le estaba diciendo de parte de Dios. La obediencia a la palabra dicha por el profeta fue clave. Esta mujer pudo dejar entonces atrás su lamento, su dolor, sus pensamientos negativos. Ya el espíritu de la muerte por la escasez de comida no iba a estar visitando su casa. Su lamento, podemos decir que fue cambiado en baile, en alegría, en gozo, como nos dice la palabra del Señor. Esta se atrevió, aleluya, a confiar en Dios, logrando que durante todo el tiempo de la crisis y de la escasez en su casa hubiese abundancia de pan, de modo que pudo ser alimentada todas las personas que habitaban en la casa. Elías, su hijo, ella, y parece también que la familia cercana. ¿Qué vemos aquí? Que Dios hace maravillas en medio de la escasez. Yo lo puedo decir por experiencia propia. Dios es un Dios real, que se crece, hermano, hermana, amigo, amiga, en medio de las circunstancias difíciles. Si nos atrevemos a poner nuestra fe como un granito de mostaza en lo que Él puede hacer, en lo que Él ha prometido. Hoy estamos viviendo en Puerto Rico un nivel de incertidumbre en relación a lo económico y a la salud bien grande.
Parece que las nubes que comenzaron siendo grises cada vez más se están poniendo bien oscuras. Creo que el Señor nos da esta historia de la mujer viuda pobre para que nosotros tengamos la suficiente fe para echar a un lado los temores que puedan estar dominando nuestra tranquilidad, que podamos confiar en su promesa: no te dejaré ni te desampararé. Yo soy Jehová, tu Dios, que te esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que el obedecer a Dios y confiar en Él va a dar un resultado maravilloso a nuestras vidas. Encontramos que en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 25, se registran estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y las vamos a leer. Pero en verdad os digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Dios conoce todas las cosas, que Dios sabía que allí había una mujer desesperada, que había tenido fe en que algo podía pasar que cambiara su panorama. Y eso es lo que nos pide el Señor, que tengamos un poquito de fe, como un grano de mostaza, y podremos decirle a la montaña que se quite y se eche a la mar. Esta mujer no sabía que el hombre a quien ella le iba a dar el pan que le quedaba y el poco de agua iba a ser de gran bendición a su vida. Este es actualmente en nuestra isla y a nivel mundial un tiempo de crisis diferentes en el área de cada persona, especialmente cuando usted ya está escuchando la cantidad de despidos de empleos que se está dando en diferentes partes del mundo, y también el cierre de negocios o industrias. Aunque están ocurriendo estas cosas que resultan ser noticias negativas, recordemos lo que nos enseña la palabra del Señor a través del profeta Elías y la viuda de Sarepta. Nos enseña que la obediencia a Dios puede transformarse en protección, provisión y muchas otras bendiciones, porque cada caso es particular, pero la presencia del Señor sigue siendo la misma, un Dios todopoderoso que está dispuesto a intervenir en tu historia individual y en la historia de este mundo. ¡Aleluya! Le servimos a un Dios de milagros, a un Dios de lo imposible, como dice el cántico, y que en medio de este tiempo, si se lo permitimos, nos dará la salida, una salida que será victoriosa en medio de esta crisis. Dios me llevó a que considerara yo misma este pasaje bíblico, porque por ser pastora
Yo no estoy exenta de sentir temores, de tener preocupaciones, pero a través de la palabra, el Señor me está diciendo y te está diciendo a ti, yo soy tu proveedor. Ten fe, confía que vendrá para ti un milagro. Así que te invito en estos momentos a que oremos a nuestro Dios y Padre Celestial. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra hoy nos está dando una gran lección. Nos dice ella que es posible cambiar el panorama de desesperanza en esperanza. Cambiar que el espíritu de la muerte que puede estar acechando sea detenido, como creemos, como rogamos a ti, Señor, mediante este ayuno nacional que estamos celebrando, que estamos pidiendo misericordia para nuestra nación y para el mundo entero, que ya no haya más muertes a causa de este coronavirus, sino que haya un cambio de panorama. Señor, es nuestra petición delante de tu presencia. Danos también la paciencia para esperar en ti, para esperar por esa provisión que tú vas a enviar a nuestros hogares. Gracias, Señor, porque ya tú me lo diste, Señor, a través de esta persona que llegó a mi puerta y me ofreció una porción de pan, Señor. Esto había estado en mi pensamiento, Señor del cielo, y llegó este vecino y me dijo, vecina, tome esta libra de pan. Gracias, Señor, por tu provisión, Señor del cielo. Mucho antes de que yo tenga escasez, ya tú me estás hablando que alguien tú tocarás, Señor, para que estemos saciados. Aleluya, como dice tu palabra a través del Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Te pido, Señor, por los enfermos que puedan estar, Señor, aleluya, oyendo o viendo, Señor, esta transmisión. Te presento en forma